El futuro de la República Dominicana tiene rostro de mujer. La pregunta directa. De mujeres. ¿Raquel o Carolina? Hay muchos rostros dentro del PRM. Raquel y Carolina son dos grandes líderes, pero yo entiendo que la garantía de consolidar el proceso de transformación que ha liderado el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana y por mucho, que se llama Luis Abinader, lo es Raquel Peña. Seguimos liderando la región en casos de feminicidios y lamentablemente vemos que esto es una hemorragia que no para en la República Dominicana. ¿Qué se hace desde el Ministerio de la Mujer para atacar de manera directa esta causa? No hay forma de saber si vamos bien o vamos mal si no estamos midiendo lo que estamos haciendo. Y el Ministerio de la Mujer por eso mide las estadísticas día a día, hora a hora. Pero yo siempre aclaro que los niveles de reducción que tenemos no se corresponden con lo que la sociedad necesita, con lo que merecen las mujeres. Es decir, que no vamos con el nivel de aceleramiento que quisiéramos y que merecemos, sobre todo porque estamos hablando de una problemática muy compleja y hoy. Es estructural, es multidimensional, es sistémica, pero sobre todo es cultural. Y desde esa perspectiva, tal y como usted señala, lo más importante que se puede hacer desde cualquier estado, desde cualquier sociedad, es la prevención, porque es esa prevención la que evita que haya que atender un caso. Y cada vez que atendemos un caso, es una vida que ha sido lastimada, es una vida que ha sido dañada. Hay también un amplio programa de formación en el Ministerio de Prevención y Atención a Violencia para ese liderazgo social y comunitario, porque hay que llegar a ese momento en que esta sociedad no sea tolerante, que nadie mire de lado cuando sepa de un caso. Seguimos en su programa Despertar Político, señores, con un fuerte aplauso. Recibimos a Mayra Jiménez. Mayra Jiménez es ministra de la Mujer. Muchos encuentros y muchos desencuentros que se han tenido en los medios de comunicación con el Ministerio de la Mujer. Y uno se pregunta, qué bueno que está aquí. Primero, bienvenida. Y segundo, vamos con las preguntas buenas y con las preguntas menos calientes. Yo no voy a hacer las buenas. Buenos días, querida. No me la predisponga. Hay que estar despierta aquí. Este nombre de este programa no es casual. No. Así mismo. Aquí hay que venir bien despierto para por eso se le ese despertar político está muy alto en este segmento. Gracias, Mayra. Hemos recibido aquí un importante anuncio, pudiéramos decir, o una importante campaña que ha desarrollado o que está desarrollando el Ministerio de la Mujer. Vivir sin violencia es posible. Así es, asterisco 212. ¿De qué se trata este programa? ¿De qué se trata esta campaña que ha diseminado a nivel nacional el Ministerio de la Mujer? Muchísimas gracias y formalmente darle las gracias a todo el equipo, Abril, a todos, Karen, Joy, Ronnie, a usted por este espacio y por ese impulso todos los días que este país vaya mejor. Es un gran aporte que ustedes hacen desde los medios de comunicación, con sus comentarios acertados, con su compromiso también de que en todas las áreas quienes estamos sirviendo al país hagamos lo que corresponde, y al pueblo que nos escucha, y veo lo contento que está con toda la gente que está conectada con este espacio. Qué bueno que es así y que cada vez sean más. Esa línea de emergencia asterisco 212 es la línea que tiene el Ministerio de la Mujer, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, para dar atención y poder ir en rescate de cualquier mujer o su familia cuya vida esté en riesgo producto de la violencia de género e intrafamiliar. Es decir, que es un número que está ahí para salvar vidas. En lo que lleva de gestión el presidente Luis Abinader, desde el año 2020 al 2025, en esta línea de emergencia hemos ofrecido más de 40,000 atenciones a personas, a mujeres que han estado en riesgo, y hemos podido ir en rescate de una 2,480 que, de no haber ido en ese momento en su auxilio,
hoy pudieran ser también una cifra más en el país, una estadística más de los lamentables y deslenables feminicidios. Por lo tanto, agradezco mucho que desde este medio también se sumen a promover una línea que, repito, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y que está destinada a salvar vidas. Y Abril, usted, que yo sé que es muy exigente de qué estamos haciendo, y eso es muy correcto, toca hacer, sobre todo a la gente joven, esa tarea de cada vez exigir que haya mayor cumplimiento. Decir que cuando el presidente Luis Abinader llegó al gobierno, esta línea de emergencia ya existía, estaba en 7 provincias del país, y que en nuestra gestión la hemos llevado a todas las provincias del país. Es decir, que si alguien nos está escuchando en Pedernales o en la provincia de Independencia, en El Ceibo, en Espaillá, en Samaná, o en Puerto Plata, o en Santiago, La Vega, Azua, Barahona, podemos ir en este momento en auxilio de cualquier mujer, repito, y su familia que esté en riesgo. Entonces, no olviden anotar ese número. Carolina, valga la promoción, un ministerio que tiene pocos recursos para promover, pero valga la promoción en este medio Despertar Político, asterisco 212. De eso se trata, Mayra. De eso quería preguntarle. Recursos. ¿Por qué tan bajo presupuesto para un ministerio que hace tanto o que quiere hacer cosas que realmente están promovidas tanto en las leyes como en la sociedad? Por ejemplo, usted me hablaba de 40,000 llamadas atendidas. Eso es un gran número, pero ustedes necesitan recursos hasta para distribuir o hasta para desviar esas llamadas a los centros, lugares, destacamentos, ministerios públicos, donde están, por ejemplo, las necesidades. ¿Por qué tan bajos recursos y qué están haciendo ustedes para controlar ahora, para resolver ese problema a partir de enero 26? El Ministerio de la Mujer es la entidad que tiene el Estado Dominicano para las políticas de igualdad y equidad. Es un ministerio que ya tiene 26 años, sí. Se estableció en el año 1999, justamente era el presidente Fernández quien dirigía el país en esos momentos, y fue el resultado de un gran compromiso que a escala global hicieron todos los estados para impulsar mecanismos al más alto nivel del Estado para promover la igualdad entre hombres y mujeres, partiendo del reconocimiento de que el mundo en sentido general habían condiciones muy desiguales, pero sobre todo de que esa desigualdad no ayuda, no contribuye a un gran compromiso que se tiene, que es lograr el bienestar tanto individual como colectivo. Entonces nosotros fuimos incluso de los primeros países que a nivel de América Latina, por ejemplo, establecimos ese Ministerio de la Mujer, que repito, acaba de cumplir 26 años. En esos 26 años hay que decir que el presupuesto ha sido limitado, ha sido uno de los presupuestos que, si analizamos las instituciones del Estado, ha tenido un mayor rezago. Sin embargo, yo también tengo que reconocer que el Ministerio de la Mujer en esta gestión de gobierno ha tenido un apoyo importante. Decir que nosotros en lo que llevamos de estos 5 años hemos duplicado el presupuesto del Ministerio de la Mujer es un reconocimiento también de la labor que de aquí se realiza. Es decir, cuando llegamos al gobierno el presupuesto era de unos 740 millones de pesos, hoy es el doble, y debo decir también que para programas como la expansión de la línea de emergencia, la apertura de nuevas casas de acogida en todo el territorio, que hemos comprado, por ejemplo, un centro para atender con capacidad nacional, hemos recibido también partidas presupuestarias extraordinarias por parte del presidente. Es decir, que reconozco que hay un rezago, y sobre todo en estos momentos que el Congreso se aboca también a discutir el presupuesto de lo que será el presupuesto para el año 2026, hay un rezago que tiene que irse saldando, pero también tengo que reconocer que ha habido una voluntad política en estos años de ir mejorando ese presupuesto para las políticas de igualdad. Y Abril, decir que cuando analizamos la inversión del Estado para las políticas de igualdad no podemos ver solo el presupuesto del Ministerio de la Mujer. ¿Qué estamos nosotros haciendo como una entidad rectora también?
analizando el presupuesto en todas las instituciones del Estado con las políticas que favorecen a las mujeres. Por ejemplo, para el año 2024, nosotros pudimos identificar en el Estado unos 6,000 millones de pesos para la política de igualdad, y para este año 2025 hubo un incremento de lo que ha identificado el Ministerio de la Mujer a 10,000 millones de las diferentes instituciones que estamos trabajando este tema. Cuando usted dice, disculpe, un de orden ahí y que ha identificado, es que ha visto que las demás instituciones tienen capítulos de políticas públicas que tienen que ver con ustedes y le han canalizado para entender eso. Ronnie, más que eso, nosotros como entidad rectora trabajamos con todas las instituciones y desde esa perspectiva, con la Dirección General de Presupuesto, nosotros hemos trabajado en el establecimiento de clasificadores presupuestarios para identificar, para monitorear y para evaluar las políticas y la inversión en lo que tiene que ver con la igualdad. Entonces establecimos dentro de la Dirección General de Presupuestos clasificadores que no es más que las instituciones tienen que identificar cuál es su inversión para la política de igualdad. Esto es muy importante porque esto va permitiendo que de alguna manera el Estado también vaya adoptando medidas para tener políticas que sean sensibles al género. Un tema que a veces la gente no quiere hablar, pero que es absolutamente necesario porque las mujeres tenemos necesidades diferenciadas que tienen que expresarse en el presupuesto público. Ministra, una de las razones por las que yo insistí y reinsistí en esta entrevista es porque desde que yo estoy en medios de comunicación escucho que el Ministerio de la Mujer no existe, que debiera no sirve, que el Ministerio de la Mujer debiera crear su Ministerio de la Familia, y casi siempre yo estoy en solitario explicando qué cosas puede y qué otras cosas no puede hacer el Ministerio de la Mujer, porque muchas veces la gente entiende que el Ministerio de la Mujer tiene funciones que realmente no tiene, porque realmente es más un ministerio de políticas rectoras. Entonces, en sus palabras, yo quisiera que usted le explicara a mis compañeras, sobre todo, y al público en general, qué puede y qué no puede hacer el Ministerio de la Mujer. Mira, muchísimas gracias. Yo cada vez que en un espacio, tanto en el ámbito público como en un espacio privado, la gente menciona el tema de la familia, siempre quiero detenerme, aunque sea 30 segundos, para reconocer y valorar lo que representa la familia en la sociedad. Es la base de la sociedad, es la prioridad que toda sociedad debe tener de garantizar ese bienestar de la familia. Cuando hablamos entonces de una entidad como el Ministerio de la Mujer, se producen algunas confusiones, porque nosotros no estamos para intervenir en el ámbito de la familia, que es un ámbito privado. Nadie puede ir a una familia a decirle cómo debe ser esa familia en particular. Ahora el Estado sí tiene, en el ámbito de lo que son los derechos a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que impulsar políticas. Y por eso, como existe educación para garantizar ese derecho sagrado, constitucional y sobre todo derecho fundamental a la educación, tiene que haber una entidad para que viabilice ese derecho. Salud es un derecho humano fundamental y tiene que haber una entidad para viabilizar ese derecho. El derecho que tiene la gente a la cultura, al deporte, tienen que haber entidades para garantizar ese derecho. El derecho al empleo, por eso tenemos entidades como el Ministerio de el que dirige Ito Bisonó, por ejemplo, Industria y Comercio y MIPYMES. En fin, para cada uno de los derechos que tienen las ciudadanas y los ciudadanos, hay entidades que se ocupan de hacer valer esos derechos. ¿Qué tiene el Estado para hacer valer el derecho a la igualdad? Que también es un derecho fundamental, porque las mujeres somos la mitad de la población. Primero. Segundo, porque el Estado no puede, y la sociedad en su conjunto, perder la oportunidad de todo lo que representa usar la plena capacidad de las mujeres en igualdad de condiciones, porque eso es desarrollo sostenible, eso es desarrollo económico, pero eso es sobre todo democracia. No podemos hablar de una democracia robusta, Abril, si la mitad, y tu padre, José Francisco Peña Gómez, que fue el gran maestro y quien más entendió lo que representa para una sociedad la participación plena de sus mujeres, de los jóvenes también, de la gente que está en los diferentes ámbitos, gremial, social. Peña Gómez tenía una visión muy clara de lo que era la cohesión social y cómo todos y todas necesitaban esos espacios para hacer valer su derecho. Entonces ahí te respondo ya de manera muy concreta. ¿Qué es el Ministerio de la Mujer? Una entidad rectora, es decir, no es solo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en materia de violencia, que nosotros
además de tener servicios, tenemos rectoría. Se conoce más el ministerio por los temas de atención a la violencia porque tiene servicios, además de rectoría. Pero realmente el rol nuestro es garantizar que en todo el Estado la perspectiva de género sea transversal. Es decir, que tanto en la arquitectura institucional como en el diseño y en la aplicación de las políticas públicas, el Estado dominicano ponga en el centro a las mujeres. ¿Y por qué tiene que poner en el centro a las mujeres? Porque los mayores desafíos que tiene la sociedad dominicana, señores, tienen precisamente rostro de mujer. El tema de la pobreza, el tema de la violencia, el tema de los embarazos en adolescentes, la necesidad de la autonomía económica de la mitad de la población, que son las mujeres, temas que tienen que ver con la salud integral, temas que tienen que ver con participación social y política de las mujeres, temas que tienen que ver con el cierre de brechas, brecha salarial, brecha digital, brecha económica. Es decir, estamos hablando de una entidad que tiene un rol fundamental, repito, para garantizar que todas y todos podamos vivir en igualdad, que esa igualdad se exprese en oportunidades, pero sobre todo también impulsar un bienestar donde la sociedad pueda vivir desde ese respeto a los derechos. Eso, Abril, no siempre se entiende. Y no siempre se entiende. Claro que no se entiende. No siempre se entiende también porque a las mujeres históricamente nos ha costado mucho avanzar en derechos. Mucho avanzar en derechos. Una sociedad donde, producto de su cultura, una cultura machista, que cree también que el rol de las mujeres tiene que estar relegado a un segundo plano. Eso sigue presente y también desde nuestra entidad y desde esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader trabajamos para cambiar eso. Una expresión, un lugar que usted nos visitó recientemente y que yo me puse muy contenta cuando la vi ahí por lo que me recuerda y a los momentos que me lleva de mi vida, que es la Escuela de Igualdad Magali Pineda. Una escuela que está pensada justamente para impulsar ese cambio cultural que tanto necesita la sociedad dominicana. Y que yo les recomendaría que tenga más visibilidad, porque yo estuve buscando a ver si tenía redes sociales, incluso le escribía que me había invitado y no tiene redes sociales diferenciadas, entonces si tienen curso yo no me voy a enterar. Bien, compañera. Muy bien, Carolina. Bueno, aclarado mi ministra. Para Carolina, nuestra directora de comunicaciones, está presente. El rol de órgano rector que tiene el ministerio, yo estuve verificando y realmente hay que ser honesto y aclarar que en el gobierno de Luis Abinader ha sido cuando más se ha tomado en cuenta el Ministerio de la Mujer en temas de presupuesto. En el 2020 el ministerio contaba con un presupuesto de 808.5 millones de pesos que paulatinamente se ha ido aumentando, llegando a un pico en el 2023 de 1.360 millones de pesos. Entre el 2020 al 2025 estaríamos hablando en promedio de 8.900 millones de pesos. Y sabemos que esta es una entidad rectora, ¿verdad?, que tiene una función fundamental en la sociedad dominicana. Mañana, cuando ya usted no sea ministra, ¿cómo recordaremos al ministerio? ¿Cuál ha sido con ese presupuesto de casi 9.000 millones de pesos el legado que deja el Ministerio de la Mujer en esta gestión a la sociedad dominicana? Muchas gracias, Karen. Miren, a mí me gusta mucho también este tema porque desde muchos años antes de llegar al gobierno, en uno de los temas que yo me formé, tenía mucho que ver con ese demandar a la sociedad de que el presupuesto público impulsara el desarrollo, de que hubiera un gasto de calidad en la República Dominicana, que habláramos no solo de recaudaciones, y digo esto también porque el tema de las recaudaciones está muy presente, en la necesidad de una reforma fiscal que tiene el país, que no es que lo decimos nosotros, es que se ha dicho en el año 2012 cuando se aprobó la ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo creo que esta sociedad tiene que ponerse de acuerdo no solo en cómo recaudar, sino en esa calidad del gasto. Y en ese sentido decirles que la mayor inversión del presupuesto del Ministerio de la Mujer ha estado dirigida a la atención a la violencia. De esos 800 millones, por ejemplo, que usted habla para el año 2020, llegamos a ese monto porque el presidente destinó una partida presupuestaria extraordinaria en el 2020 para abrir casas de acogida. ¿Qué pasó cuando llegamos? Aquí habían 3 refugios o casas de acogida en 17 años que tenía la ley que instituía
estas casas de acogida, y nosotros hemos abierto en esta gestión, hoy tenemos 18, incluyendo un centro nacional. Yo le decía hace un momento que la línea de emergencia asterisco 212, cuando llegamos al Ministerio de la Mujer, estaba presente en apenas 7 provincias del país, y que hoy estamos en todas las provincias del país. Ha habido una inversión importante ahí para que esto ocurra. El servicio de asistencia legal, de asistencia psicológica del Ministerio de la Mujer se ha triplicado en nuestra gestión. Por primera vez también pusimos en marcha un programa para dar asistencia psicológica y acompañar en los procesos de asistencia legal que requieran en el caso de la República Dominicana, que tengan casos pendientes aquí, de las mujeres de la diáspora. Nosotros pusimos en marcha también un programa para dar apoyo económico a las mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia y hoy están también en alta vulnerabilidad social y económica, porque la violencia también está asociada a las desigualdades, también está asociada a la pobreza. Pero otra inversión importante que nosotros hicimos fue establecer el bono mujer para viviendas, porque repito, el Ministerio de la Mujer no ve solo un tema, ve transversalmente todo lo que empodera también, y dentro del empoderamiento, el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces nosotros pusimos en marcha, y ahí hemos puesto presupuesto también, un programa que cubre entre el 8 y el 12% del costo de la vivienda en el programa de vivienda Familia Feliz. Esas viviendas son para mujeres que son madres solteras, que tienen alguna condición de discapacidad o que están a cargo de alguien dentro de la familia que tiene una condición de discapacidad, para mujeres que están a cargo de su padre o de su madre, para familias o mujeres que son víctimas de violencia o que son acogedoras de niñas y niños que han quedado en orfandad producto de los feminicidios. Ese presupuesto también ha ido a programas especiales que yo no lo encontré en el Ministerio de la Mujer para atender a los niños y las niñas que han quedado en orfandad por los feminicidios, con un programa de acompañamiento psicosocial que atraviesa muchas áreas en el Ministerio de la Mujer, pero también para fortalecer esa parte de rectoría del Ministerio de la Mujer en la transversalización. Nosotros hemos acompañado a todas las instituciones del Estado en su proceso de planificación, de sus planes estratégico institucional, de fortalecimiento de su arquitectura institucional para que esta visión esté presente. Abrimos la Escuela de Igualdad Magali Pineda, la primera en América Latina, para formar a servidoras y servidores públicos en todos los niveles, para formar a guardias y policías, a gente de los partidos políticos, del sector privado, del liderazgo social, del liderazgo comunitario. Y quizás la última inversión, hay otras, pero que quiero mencionarles también. Abrimos la biblioteca Abigail Mejía, una biblioteca que estamos convirtiendo en el mayor acervo bibliográfico a nivel de esta región en materia de derechos humanos y género, tanto físico como digital, como parte también de esa contribución. Yo puedo decirle que lo más de 20,000 personas que hemos formado también en estos temas, esas jornadas puerta a puerta que ustedes tienen ahí, que ya hemos visitado 600,000 hogares a todo lo largo y ancho de la República Dominicana, orientando sobre cómo detectar casos de violencia, cómo acudir al sistema de protección a víctimas. Esa reducción, que es duro siempre hablar de reducción, pero yo quiero hablar no de reducción, sino de eliminación, pero hemos tenido una reducción de los feminicidios en la República Dominicana, es producto también de todas estas políticas. Y le puedo asegurar que espero que este presupuesto para las políticas de igualdad siga aumentando. El fortalecimiento también que se ha dado a la Dirección Especializada de la Policía Nacional. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el cumplimiento de las órdenes de arresto era de apenas un 40%. Hoy estamos en un 89%, producto también de ese esfuerzo. Ya no mandan la orden de arresto por la víctima. No, que antes la mandaban con ella para que le diga al agresor, mira,
prepárate, viene Pesqueira a buscarte. Pero esa fue una de las primeras medidas que tomó la magistrada Miriam Germán cuando fue nombrada Procuradora General de la República. Pues es una labor de la Procuraduría, no del Ministerio, pero sí hay que reconocer que eso y también esas son de las cosas. Los famosos acuerdos que se firmaban fueron de las primeras disposiciones que tomó la Procuradora para erradicar eso en nuestro país. Que todavía tenemos casos graves donde fiscales cambian las penas, cambian las medidas y los hombres terminan cumpliendo el hecho que dejaron a medias. Y ahí seguir trabajando con los fiscales, con los jueces, porque este es un trabajo que no es de una sola institución, que atraviesa todo el sistema de protección. Ahí yo iba. Yo le escucho hablar de los logros y de la reducción de brechas. ¿Me va a dar más café, verdad, hoy? Sí, hay más café. Por favor. Hay mucho café. Atención, Joel. Y está bueno, lo hizo Abril. Está muy bueno el café. Le escucho hablar de los logros del Ministerio de la Mujer, de cómo se han reducido las brechas y de las oportunidades que tienen la mujer en esta gestión de gobierno que preside el compañero Luis Abinader. Sin embargo, nos siguen matando, Mayra. Nos siguen matando. Hay muchos casos de feminicidios. Seguimos liderando la región en casos de feminicidios y lamentablemente vemos que esto es una hemorragia que no para en la República Dominicana. A mí me gustaría hablar desde la prevención, más allá de las casas de acogida, más allá del puerta a puerta de un día. Nos gustaría saber cuál es ese acompañamiento que se le da a la mujer que está en situación vulnerable. Y usted bien decía, la pobreza muchas veces es el factor principal y la causa principal de estos feminicidios. ¿Qué se hace desde el Ministerio de la Mujer para atacar de manera directa esta causa? Muchas gracias, Joy. Siempre que se habla de estadísticas, hay que hacerlo desde una comprensión de que no estamos midiendo la inversión en asfalto, no estamos midiendo la inversión que se está haciendo en turismo, para mencionar un nombre. Estamos hablando de vidas que se pierden. Y ese respeto, esa consideración que le debemos a las víctimas y a sus familias nos hace siempre reflexionar de que las estadísticas son importantes porque nos permiten ir midiendo cómo vamos. O sea, lo que no se mide es como si no existiera. No se puede mejorar, dicen. No hay forma de saber si vamos bien o vamos mal si no estamos midiendo lo que estamos haciendo. Y el Ministerio de la Mujer por eso mide las estadísticas día a día, hora a hora. Usted me pregunta cómo terminamos anoche y yo tengo las estadísticas que ya revisé hoy a las 6 de la mañana de cómo vamos al día de hoy con relación al mismo periodo del año pasado. Pero yo siempre aclaro que los niveles de reducción que tenemos no se corresponden con lo que la sociedad necesita, con lo que merecen las mujeres. Es decir, que no vamos con el nivel de aceleramiento que quisiéramos y que merecemos, sobre todo porque estamos hablando de una problemática muy compleja y hoy. Y como muy bien usted lo dice, mire, es estructural, es multidimensional, es sistémica, pero sobre todo es cultural. Y desde esa perspectiva, tal y como usted señala, lo más importante que se puede hacer desde cualquier estado, desde cualquier sociedad, es la prevención. Porque es esa prevención la que evita que haya que atender un caso. Y cada vez que atendemos un caso, es una vida que ha sido lastimada, es una vida que ha sido dañada. Y en ese sentido, decirle que el esfuerzo que hacemos desde la prevención, además de todas estas jornadas, es fundamentalmente de una fuerte articulación en el territorio con organizaciones sociales, con organizaciones comunitarias, con iglesias, involucrando al tejido social conjuntamente con todas las instituciones del sistema para dar una respuesta. Hay también un amplio programa de formación en el Ministerio de Prevención y Atención a Violencia para ese liderazgo social y comunitario, porque hay que llegar a ese momento en que esta sociedad no sea tolerante, que nadie mire de lado cuando sepa de un caso, que lleguemos a entender algo que aconteció hace mucho tiempo
en nuestro país, para ser más específica, en el año 1997, cuando nosotros establecimos la violencia como un delito de orden público. Y desde esa fecha se trabaja en la República Dominicana para que esta sociedad entienda que no es un problema entre el hombre y la mujer, que es un delito de orden público y que frente a ese delito todos y todas debemos actuar. Pero eso se hace de manera integral con la familia, con el hombre, cómo se hace, porque no solamente podemos atacar esa consecuencia de cuando hay una víctima, de cuando hay violencia, cómo se trabaja eso desde la masculinidad. En también. Las estadísticas del Ministerio de la Mujer, que trabajamos el tema también de formación en nuevas masculinidades, hay mucho que aprender y desaprender también en nuestra sociedad. Las estadísticas que tenemos en materia de prevención a la violencia da cuenta de que el impacto ha sido un 56% mujeres, un 44% hombres. Otro hito que hemos entendido también, porque no es verdad que lo vamos a resolver trabajando solo con las mujeres. Hay otros programas que, debo decir, no son de la responsabilidad del Ministerio de la Mujer, pero que sí están presentes en el Estado Dominicano. Por ejemplo, la Procuraduría tiene los centros conductual para hombres. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Por qué solamente tenemos 3 centros conductuales para hombres en un país donde se sabe que la atención psicológica es carísima, es impagable y que los seguros no la cubren? 1. Y 2, porque desde el Ministerio de Educación no hay programas de resolución de conflictos, manejo emocional de manera pacífica desde las escuelas, porque como usted bien lo ha dicho, es un tema cultural. Mire, Abril, los centros conductual para hombres, que por cierto dirige el profesor Luis Vergés, con muchos éxitos en el sentido de que las estadísticas dan cuenta de que quienes han pasado por esos centros no reinciden en violencia, y eso es fundamental. Eso es importante. En las conversaciones que estamos teniendo con la procuradora en todos estos temas de coordinación a violencia, es una de las estrategias que desde el Ministerio de la Mujer recomendamos que tiene que ampliarse por los buenos resultados que da. Imagino que será un presupuesto histórico para financiar estas políticas, que no solo en el ministerio encontramos un presupuesto rezagado, el Ministerio Público también tiene, como también tiene que fortalecer todas sus unidades especializadas para atención a violencia de género en las fiscalías en todo el territorio nacional. Hay un compromiso de seguir fortaleciendo estas unidades, en el caso también de la Dirección Especializada de Atención a la Violencia de la Policía Nacional, que ha mejorado mucho con el liderazgo de la generala Celeste Yanet Jiménez, no por ser Jiménez, sino porque es muy trabajadora en ese sentido, pero que también requiere de seguirse fortaleciendo desde ahí. Y sí es cierto, el tema de la violencia pasa por trabajarse en diferentes ámbitos. Y usted ha mencionado quizás el más importante, el de la educación. No hay una sociedad en el mundo que haya avanzado, porque siempre podrán presentarse casos, la aspiración tiene que ser que sean casos aislados si es que se presentan, pero que no haya avanzado hacia la erradicación de la violencia, que no lo haya hecho desde la educación. La educación es como esa palabra mágica, y cuando hablo de educación no es solamente reeducar a los adultos, para lo que sí trabaja el Ministerio de la Mujer, porque nosotros no trabajamos con niñez y adolescencia, esa rectoría corresponde a otra entidad, en este caso CONANI, en materia de educación, al Ministerio de Educación. Nosotros trabajamos con las personas adultas. Y a educación, el Ministerio de la Mujer, yo tengo que hablar de los aportes que hemos hecho nosotros, la parte que me toca. Nosotros le hemos entregado al Ministerio de la Mujer de educación, cátedras educativas para que las revise su dirección curricular y puedan considerarla para el currículum en la tanda extendida. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que formar a los niños y niñas desde que inician, valga la redundancia, su formación hasta que la terminan, en cultura de paz, en otros valores. Aquí la niñez tiene que crecer sabiendo que el único que puede quitar la vida es quien la da, que es Dios, que nadie debe ni siquiera levantarle la voz a otra persona, pero que eso también es un bienestar para ellos, porque la violencia daña mucho a quien la sufre, pero también a quien la imparte. O sea, donde hay un entorno violento no es feliz nadie, no lo es la mujer, no lo es el hombre violento, no es la madre de ese hombre violento, ni la madre de esa mujer violentada, como tampoco lo es el padre, la abuela, el abuelo, el hermano. Señores, hasta el vecino y la vecina es afectada
afectada cuando hay un entorno violento en una familia. Por lo tanto, la sociedad completa. Por lo tanto, nosotros necesitamos de verdad de un compromiso de esta sociedad, de un gran pacto, de que erradiquemos en todas sus expresiones todas las formas de violencia contra las mujeres. Y yo nunca rehuyo a la responsabilidad del Estado, porque usted me va a decir, Abril, pero ministra, entonces, ¿por qué no estamos educando en estos temas en la escuela como se debiera, como parte? Y en la escuela en general, sí, públicas o privadas, como se debiera, porque es una sociedad que todavía tiene mucha resistencia a que formemos en derechos. La currícula no la decide, currícula no la decide solo el ministro de Educación, es el Consejo de Educación. Sí, claro. Y cada vez que se abordan estos temas a nivel del Consejo de Educación, hay una sociedad resistente que todavía entiende que hablar de estos temas en la escuela no puede ser. Y que pero hay que denunciarlo. Y que a el consejero de ahí del ministerio que se oponga a esa vaina que a mis hijos, públicamente. Que a mis hijos y mis hijas se la educo yo. Y yo he escuchado esto muchas veces. Con mi familia no te metas. Una cosa es la agenda de género. Es otra cosa. Por favor. Es que no hay agenda de género, hay agenda de derechos. No nos olvidemos de eso. Hay agenda de derechos. Ese tema de que de agenda de género yo nunca le he oído. Miren, desde que yo sigo el Ministerio de la Mujer, cuya primera ministra fue una gran dominicana, Gladys Gutiérrez, sí, cuya segunda ministra fue Yadira Enríquez, y después le siguió doña Flavia. Estuvo Alejandrina Germán, 8 años ministra, sí, de la Mujer, ministra de la Presidencia, ministra de Educación Superior. La dominicana que más puestos de alto nivel en el Estado ha tenido ha sido doña Alejandrina Germán, fue 8 años ministra de la Mujer. Me antecedió Yané Camilo. Yo nunca he visto, desde que sigo este ministerio, y lo hago desde que soy un adolescente, tema de agenda de género. Yo he visto una agenda de derechos que ha sido impulsada por cada una de las ministras que me han antecedido, ministra, de gobiernos que desde crear el Ministerio de la Mujer hasta mi presidente Luis Abinader, que ha sido el que más ha apoyado estas políticas. No eso sí la debo decir, lo han estado política partidaria. El gancho ahora, déjeme destacar eso, el gancho ahora, no caiga en gancho, ministra, ahora, oye, destacar esta revista, señora, interesante, pero mira, ahí hay una ministra. Pero mira el flow. Una producción. Ningún pregunta. Eso del medio, el dinero. Espérate, pero miren esto. Tú no tienes tema, pero déjalo que se desarrolle. Déjeme desarrollar. Él va a hacer un comentario bueno. Pero Dios mío. Déjeme enamorarme. Eso es lo que él me dice a mí. Déjeme enamorarme, tranquilo, Joyce. Miren qué fotografía. Mira qué fotografía. Mira, pero le queda muy bien el azul. Mira, el azul está de moda. ¿Verdad? Mira, pero destacar. Que estemos en el sótano en la pelota, pero es bonito el azul. En esta revista, el color más lindo para la pelota es el verde de las estrellas orientales. Lo tienen saboteándole el comentario. Es sabotearme el comentario y la cosa con la ministra. Después la ministra me llama aparte, Linares, ven, vamos a hablar aquí sobre esas fotos y esas cosas y no me dejan. Linares, este programa es suyo. Destacar, señores, miren, aquí está la participación en esta revista de las mujeres que hacen posible el ministerio. Sí. Y yo quiero destacar esta presencia aquí que es Carolina está con nosotros tempranito y es una excelente directora de comunicaciones del ministerio. Estuvo aquí, ha estado aquí con nosotros temprano y por demás también destacar mujeres en esta revista importante del ministerio. Hay que apoyar todo esto, señores. ¿Por qué apoyamos esto? Aquí tenemos 4 mujeres, están en mayoría. Finalmente, ministra, ahora vienen los ganchos. La política, usted no se me puede salir. Usted no se me puede salir. Porque lo primero que usted es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Fue candidata a diputada. Candidata a diputada, pero por demás hay unos candidatos presidenciales ya en el ruedo. ¿Usted cree que y candidata presidencial? ¿Usted cree que habrá unidad para el 2028 con miras a estas elecciones del candidato que surja? Habrá unidad para el 2028, habrá unidad para el 2032, lo habrá para el 36 y lo habrá también para el 40 y seguirá el PRM en el gobierno. De eso yo no tengo. Que siga la ministra. Antes de eso yo no tengo ninguna duda. Que le están viendo ahora mismo 13,000 personas solamente en uno de nuestros chats.
Me mandaron una legión aquí. Aquí está la directora de comunicación. Fajá. Gracias. Fajá, diciendo muchas sintonice. Pero miren, vamos a aprovechar la directora de comunicaciones, Sí. porque tenemos que ser, ¿verdad? Sí, no, claro. Honesto con algunas cosas que nosotros hemos dicho aquí, y creo que, Claro, ¿verdad? que claro, es la oportunidad de decirlo estando Claro. la ministra aquí. Por ejemplo, en el caso, en días pasados estuvimos hablando, que Noribel estaba aquí, De la sobre página. la página de Instagram del ministerio. La línea gráfica de la página a veces no conecta, no vende lo que quisiera el ministerio vender. Por ejemplo, nosotros decíamos, pero ¿cuál es el eslogan? El eslogan que tiene esta gestión. La Y campaña, yo me sí. imagino que es vivir sin violencia, es posible. Para violencia. Exacto, Para vivir violencia. sin violencia es posible. Sin embargo, cuando vamos a la página de Instagram, no logramos identificar un banner, algo que nos indique a nosotros cuál es el buque insignia de esta gestión. Y yo creo que bueno, o sea, Carolina va a responder, Sí, Carolina que va a responder. está aquí. Claro. Yo lo encontré, pero estaba mezclado. Sí, en ese estaba momento en la muy, discusión, muy- Y al final Norisbel la encontró en un flyer de otra institución. Sí, sí. Pero yo la encontré, pero estaba mezclado Sí. en una foto. Y quiero que entiendan que no es un asunto de una crítica destructiva, sino aprovechar que estamos aquí Karen, todos los aportes son Claro, buenos. Y el para- que no porque tiene eso- apertura eso lo- para es- recibir sí, eso no está bien. Sí, y en el día Claro. pasado lo estuvimos discutiendo aquí. Vamos creo a que darle sería paso a una Carolina. buena- Bienvenida, Carolina. Gracias, Joyce, Karen, Ronnie, Rafael y Abril. Además de que tuvieron mucho tiempo, estuvimos coordinando esta entrevista y por fin se dio. Agradezco mucho. Me gusta el hecho de que están siguiendo nuestras cuentas. Sí. Me parece súper bien. Y lo que quería decir es que nosotros tenemos diversos temas. Entonces, si ustedes se fijan, en días pasados estábamos muy concentrados en las jornadas. Tuvimos jornadas de sensibilización y orientación en casi la mayoría de las provincias más grandes. Entonces, le dimos prioridad a esto. Y Vivir sin Violencia es Posible es una de nuestras iniciativas, que es para el tema de violencia, pero si ustedes ven, nosotros en estos días también tuvimos contenido sobre mujeres con discapacidad, mujeres defensoras de derechos humanos. Entonces hay una diversidad de contenidos que a veces ciertamente por la cantidad de cosas que hacemos, y que la ministra estaba hablando mucho del rol rector que tenemos, Sí. que trasciende solamente el tema de violencia. Es uno de nuestros pendientes, pero hay otros. Entonces, obviamente, a veces el contenido no está solamente enfocado en violencia, en ese banner específicamente, y promovemos mucho los servicios como otras No, actividades. Pero entendí, es pero el banner, entendí, es la Karen, línea gráfica Cari, pero de la entendí, página. entendí también en el mensaje que yo no soy experta en comunicación desde la perspectiva de ese eslogan que conecte el rol misional con lo que estamos haciendo. Usted hablaba y yo pensaba, por ejemplo, educación, dice educación para vivir mejor. Por ejemplo, Sí. algo así. En el caso nuestro, necesariamente tiene que ir vinculado a lo que es la igualdad por los temas que trabaja Claro. el Ministerio de la Mujer, que, como dice Carolina, por ejemplo, la política pública del Estado Dominicano desde 2010 tiene 7 ejes estratégicos para impulsar esa política. Todos esos ejes abonan hacia el propósito final, que es lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Pero yo no quiero perder la oportunidad del tema de la participación política, porque además de ser un eje estratégico dentro de la política pública para la igualdad, participación social y política, entiendo que es clave para el desarrollo del país. Yo quiero decirle, desde la participación política, más allá de todo lo que se hace desde el Partido Revolucionario Moderno, que por cierto es el partido que más oportunidades abre a las mujeres. Ustedes ven la cantidad de diputadas y hoy Gobernadoras. la mayoría gobernadoras. mujeres. Tenemos 4 senadoras en la República Dominicana. ¿De qué partido son las 4? sí, de Partido Sí. Revolucionario Moderno. Y también es un partido que, repito, desde nuestros orígenes, en la vieja casa, como llaman algunos, en el viejo partido, ha habido también una tradición de impulsar una participación de las mujeres. Pero es necesario en todos los partidos políticos, agrupaciones y movimientos, una revisión de su estructura política que sea más amigable, Linares, a la participación de las mujeres. Es Gracias. decir, de alguna manera en la República Dominicana los partidos políticos están ¿Y a quién apoya la estructurados ministra que para no una dijo? participación hegemónica de los hombres, Tiene que y ser la eso mujer. y eso hay que cambiarlo, porque la República Dominicana necesita una cosa que se llama
paridad. Una pregunta. Paridad Su en candidato todo. o candidata. Paridad en todo. No, el futuro. Este es un Ha sido programa de aplastado por la Karen, mujer. Karen. me siento bien. Karen, Karen. Vamos a ver, espera. Linares, Ronnie, el futuro de la República Dominicana tiene rostro de mujer. Por supuesto. Tiene rostro de mujer. No tengan duda La de eso. pregunta va a ser directa. Hay dos La rostros del pregunta PRM, directa. mujeres. Raquel o Carolina. Hay muchos rostros dentro del PRM. Raquel y Carolina son dos grandes líderes, pero yo entiendo que la garantía de consolidar el proceso de transformación que ha liderado el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana y por mucho, que se llama Luis Abinader, lo es Raquel Peña. Bueno, ya lo dijo la ministra. Bueno, señores, las gracias a Mayra Jiménez, Muy bien. ministra de la Mujer. Ha estado con nosotros compartiendo 11,000 suscriptores, señores. 11,000 suscriptores tenemos Carolina aquí está fajada, conectados gracias a Carolina, directora de comunicaciones del Ministerio. Linares, de la yo Mujer. tengo que volver. Sí, claro. Está bien, No, claro, yo creo claro que que tenemos tenemos una que volver. deuda con los varones del equipo que no Que no lo pudieron dejamos hablar. mucho. Para que Nos cuando ustedes sentimos, nos sentimos mal, fuimos Ay, hombre. aplastados Ay, Jesús. por las mujeres de este programa, incluyendo la ministra de Y la no te Mujer. dejamos Es terciarla. más, Pero tú estás acostumbrado a eso. es más, La ministra, la ya yo me he vuelto viceministra. hasta masoquista. Nos vamos, señores, a una pausa y cuando regresemos Pero muy venimos bien, con más muy bien. temas. Gracias, ministra, de verdad. Gracias. De corazón. Y este programa Despertar Político es del ministerio. Cualquier cosa que quieran publicitar Ejecución, por aquí, claro. ejecuciones, cualquier, Campaña. nos mandan la campaña y con gusto se lo, claro. se lo Vamos a hacemos, tomar la palabra. se lo hacemos publicar aquí. Política.